este nuevo capítulo de la pandemia, la economía muestra signos de recuperación por el lado, sobre todo, de las variables productivas, pero una macro con variables, si bien en recuperación también, pero más bien frágiles. Es un poco lo que me propongo hablar ahora con el licenciado Andrés Borenstein, economista de Convius y profesor de UTDT, Universidad Torcuato Di Tella y de la UBA. Buen día, Andrés. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo lo ves el tema de la coyuntura, más allá del condicionamiento, por cierto, de la pandemia, ¿no? Bueno, mira, este es un año, como decías vos, de recuperación. Nosotros creemos que el PBI del 2021 va a crecer alrededor de 7%, podría ser algo más también, pero la paradoja es que esa recuperación ya ocurrió, porque Ajá. lo que nosotros llamamos el efecto arrastre hizo que el año 2020 termine con un arrastre de 6%, esto es decir, que si la economía se estancara al valor de diciembre, igual crecería 6%. Con los datos de enero jugados ya sabemos que ese arrastre es de 8%. Y la sensación que tenemos es que febrero fue un mes negativo, pero marzo fue un mes positivo. ¿Qué pasa? Ujú. ¿Por qué entonces solamente 7 o un poquito más? Y por dos cosas, yo diría dos certezas y dos incógnitas. La certeza es que la cosecha fue más floja que la del año pasado y eso va a jugar en contra. Y la segunda es que, bueno, empezamos con restricciones por la pandemia. Si bien todos tenemos claro que las restricciones no tienen nada que ver con las del año pasado, en algo van a perjudicar la economía. Por empezar, si terminaran acá ya tenés todo lo que es la actividad nocturna, bares, restaurantes, movilidad, etcétera, etcétera. Así que esas dos yo creo que son certezas que hacen que la economía de acá en más no va a tener el brío, la recuperación que viene teniendo. Las dos Ujú. incertidumbres yo diría que son las siguientes. La número uno es el tema de las importaciones. O sea, el gobierno está frenando mucho las importaciones, en parte porque quiere mantener el dólar atrasado. El problema es que si vos, eso es posible, digamos, pero si vos mantenés las importaciones frenadas, va a ser muy difícil crecer. Primero porque vos necesitas una gran cantidad de insumos industriales para producir y por otro lado también necesitas importaciones para consumir. Hay un montón de faltantes, desde repuestos de electrodomésticos hasta un montón de bienes de consumo e insumos industriales que faltan. Entonces, ahí la recuperación, si no habilitas un poco más las importaciones, la economía se queda sin nafta. Claro, claro. Eh, Ahora, uno entiende también digamos, los requisitos políticos, si querés, de atrasar el dólar para controlar un poco más la inflación. También el Banco Central quizás quiere reponer reserva. Bueno, ahí tenés una dicotomía. Y el cuarto factor, que para mí también es una incógnita, es que algunos sectores, como por ejemplo la construcción, que vienen traccionando muy bien, o venían traccionando muy bien, yo creo que es un fenómeno que tiene que ver mucho con obras que estaban empezadas, que se continuaron, pequeñas refacciones en los hogares, pero me da la impresión de que obras nuevas, poco y nada. Entonces, tenés una dinámica positiva, pero que en algún momento también se puede quedar sin nafta. Ahora, ¿estoy seguro? No estoy seguro, por eso lo planteo como una incógnita, pero bueno, ahí está. Y de nuevo, Claro. las restricciones yo creo que van a hacer que, por ejemplo, la obra pública y todo eso tampoco despeguen mucho, va a despegar quizás más a un ritmo más municipal que de grandes obras, ¿no? Claro. Andrés, hablaste de las restricciones que anunció el presidente el último miércoles. Por otra parte, se espera que en marzo y abril haya un rebote estadístico, por llamarlo de alguna forma, relevante, dos cifras fácil. Estas medidas anunciadas esta semana podrían de alguna forma amesetar el crecimiento de esas de marzo, sobre todo de abril, claro, claramente, ¿no? Mira, dado la magnitud de la cuarentena del año pasado, cuando vos vas a mirar las cifras interanuales, medio que hagas lo que hagas, el número va a ser espectacular. El problema es que me parece un error mirarlo así. Uno tiene que mirar en general contra el mes anterior desestacionalizado. Y ahí es donde mi impresión es que marzo fue bueno. Vimos ya datos de cemento, de autos. Entonces yo creo que marzo fue bueno. Abril yo creo que vaya a mostrar alguna desmejora. Eh, digamos, de nuevo, mi comentario ahí viene por un lado del lado de la cosecha, que por la sequía fue menor, y por el lado de las restricciones que le van a pegar sobre todo a algunos servicios, ¿no?
Claro. De todas formas, más allá de lo que vos mencionás, un desempeño espectacular desde el punto de vista estadístico, meramente, convengamos que mucha gente no percibe los beneficios de la recuperación, ¿no? Por supuesto, porque es una recuperación que fue muy heterogénea a nivel sectores. Es decir, si vos tenés un hotel, un café, bueno, por más que estás mejor que en abril, mayo, junio del año pasado, estás muy mal. Y en general en el sector servicios, en el sector transportes, la cuestión está bastante floja. Incluso en el sector industrial, en donde hay muchas industrias que a nivel ventas no están mal o a nivel producción no están mal, quizás están flojos en términos de rentabilidad, porque una de las cosas que sabemos es que en promedio la industria tiene entre el 10 y el 12% de empleados que están licenciados, porque son empleados de riesgo, por ende son gente a los cuales se les está pagando y no están viniendo a trabajar. En algunos casos puede ser fácil reacomodar la actividad productiva, en otros casos conocemos sectores o empresas que han tenido que contratar nuevo personal eventual o como fuere para reemplazar a los que justamente no pueden ir a trabajar. Es decir, uno Claro. no está pidiendo que vayan a trabajar. Lo que sí es una realidad que hay sobrecostos, ni que hablar del tema de los traslados de personal. Entonces, por ahí a nivel sectorial, a nivel número, la producción no está mal, pero cuando vas a ver Ujú. el número final del empresario, ahí ya los números no sonríen tanto, ¿no? Efectivamente. Andrés, se conoció en la última semana que hay un 42% de pobreza, un número que alarma, por cierto, y que de alguna forma, si bien corresponde al último trimestre, del último semestre del año pasado, es un dato que habla, por un lado, seguramente de una injusta distribución. ¿Se lo adjudicás a alguna otra cosa? No, mira, cuando uno piensa en pobreza hay que separarlo del tema distributivo. De hecho, también salieron los números de distribución del ingreso y no salieron peores que antes. El gran tema de la pobreza tiene que ver, yo creo, con el empleo informal. La pandemia complicó a todo el mundo, pero a los que más complicó son a los empleados informales, que básicamente la mayoría de los empleados informales están digamos, entre los más pobres de la población. Entonces, ese para mí es el gran factor. Entonces, ¿cuándo va a mejorar la situación de pobreza? Bueno, digamos, de corto plazo, cuando mucha de esta gente informal pueda volver a laburar. De mediano plazo, me parece que la única solución es crecer. El problema es que cuando yo te digo esto, parece que te digo, bueno, yo quiero la paz mundial. Probablemente todos, vos y todos los televidentes quieran la paz mundial, como todos queremos que la Argentina crezca. Pasa que no es fácil crecer y generar empleos, requieren muchas cosas, y ahí en la pobreza yo diría dos o tres cosas importantes. Una, se requiere mucha política micro, no solo de planes, que eso también se necesita, sino también se necesita políticas de reentrenamiento para adultos, mucho foco en temas de educación y niñez. Recordemos que 42% de la población es pobre, pero 57,7% de los menores de 15 son pobres, y ese número llevado al conurbano te da alrededor de 70%, entonces hay que hacer mucho foco en ese sector. Y después desde lo macro hay que ver cómo generar inversiones, porque la verdad es que cuando uno piensa, y a veces algunos políticos más voluntaristas piensan en redistribuir, lo cual está bueno redistribuir, pero tenés que tener algo para redistribuir primero. Entonces yo soy de la idea de que podés pensar en políticas redistributivas mientras creces. Si no Claro, creces y lo único que estás buscando es redistribuir, lo que vas a hacer es espantar a la inversión, y vos necesitas a la inversión como agua en el desierto en este país. claro. Exactamente. Andrés, hablaste de los planes en un momento. Digo, sin la asistencia del Estado, llevada a cabo el año pasado, por cierto, ATP y compañía, deberíamos haber esperado datos de desempleo y pobreza muy por encima de los que finalmente se mostraron. Sí, sobre todo sin lo que puede ser la AUH, que es el plan de bandera de Argentina, más el IFE, que fue el emergencial, lo que hubiésemos visto, sobre un poco más de pobreza hubiésemos visto sin ningún lugar a dudas, pero sobre todo hubiésemos visto mucho más indigencia. Y acá Ujú. digamos, hay que poner el foco. En la Argentina, 1 de cada 4 pobres es indigente, es decir, tiene muchos problemas para alimentarse. Eh,
previo a toda esta generación de planes, cuando vas a la crisis del 2002, por ejemplo, veías que el 54% de pobreza se correspondía con un 27% de indigencia, es decir, 1 de cada 2 pobres tenía esos problemas de alimentación. Entonces yo creo que todas esas políticas, tanto la permanente como la emergencial, ayudaron a que ese cociente de indigentes baje de 1/2 a 1/4, y eso es una buena noticia. Claro. Pero como te digo, necesitas mucho más que eso, necesitas políticas focalizadas, y también hay que decir, es muy difícil hacer políticas focalizadas en la pandemia, digo, más allá de que no sé si el Estado tiene la capacidad de gestión para hacerlas en tiempos normales, pero en tiempos como este es doblemente difícil. Por otra parte, también es difícil conciliar este gasto social creciente con metas de equilibrio fiscal, va, 4,5% del producto como se propone el gobierno, ¿no? Por supuesto, bueno, yo creo que en la emergencia de la pandemia vale todo, y algo parecido pasó en todos los países del mundo, que tuvieron que aumentar su gasto social bárbaramente. Ahora, cuando salís de la pandemia, es muy interesante, porque los programas sociales tipo AUH más algunos otros por ahí cuestan 1 punto del PBI. Y este año vamos a gastar 3 puntos del PBI en subsidios económicos, en subsidiar la energía y ¿no? la luz y el gas. Entonces, hay que ponerlo en su justa medida, es decir, no hay duda que los planes sociales tienen un montón de efectos positivos y algunos efectos negativos, y estaría bueno corregir esos efectos negativos, pero a nivel plata, y de nuevo, le quiero sacar el IFE a esta cuenta, porque el IFE fue una cosa emergencial y nadie se imagina el IFE para siempre. Pero Exacto. el AUH va a existir para siempre. Claro. Se llamará de otra manera, tendrá otras características, pero digamos, esas cosas son más estructurales, ¿no? Exactamente. Andrés, fuiste muy claro, por cierto, te agradezco mucho, te mando un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Licenciado Andrés Borenstein, economista de Convius y profesor de UTDT y UBA. Después de la pausa hay más mercados por expertos.